¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos a terminar ya casi nuestra serie de estudios Panorama General de la Biblia, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es el nacimiento de la iglesia. ¿Cómo nació la iglesia del Señor Jesucristo? Conforme a lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Y dice así: en el nombre de Jesús, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es bien importante porque empieza a mencionar lo que es el don de lenguas, algo que en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículos 16 el Señor Jesús dice que todos los que crean en su nombre hablarán en otras lenguas, y es parte del cumplimiento de esa promesa que el Señor hizo antes de irse. Por cierto, el don de lenguas también está vigente. Hay algunas corrientes doctrinales que enseñan que no lo está, pero afortunadamente, gracias a Dios y por medio de su Espíritu Santo, podemos ser bendecidos como lo fueron los apóstoles en su momento con el don de lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Te cuento rápidamente un breve testimonio que a mí me tocó cuando trabajaba en el centro de mi ciudad. Una vez, pasando por una de las calles del centro de mi ciudad, había un hombre de unos 55 o 60 años con un niño como de 5 años más o menos. Y estaban pues pidiendo ayuda económica ahí en la calle, y pues Dios tocó mi corazón y les compartí un poquito. Y cuando ya les eché su monedita, el Espíritu me tocó y me hizo regresar, porque sentí de Dios que tenía que compartirle a ese hombre el mensaje de salvación del Señor. Entonces, al momento de compartirle, pues él acepta hacer la oración para recibir a Cristo en su corazón. Pero cuando vamos a la mitad de la oración, me dice que ya no me entiende. Y yo le decía, confieso con mi boca que reconozco que Jesús es el Señor. Me decía: no, ya no te entiendo. Y se cerró a que no me entendía. Y Dios me hizo sentir el hecho de orar en lenguas. Y cuál fue mi sorpresa, mi admiración, que cuando empecé a orar en lenguas, a mí no se me va a olvidar la cara del niño y del papá que hicieron así una cara de asombro y empezaron a decir: mixteco, entendiendo la lengua que era en mixteco. Entonces el Señor es sabio, es poderoso, no tiene límites. ¿Por qué? Porque pues pueden ser lenguas espirituales o pueden ser lenguas o dialectos de otros pueblos, de otras naciones. El Señor no tiene límites, no lo podemos limitar.
y es una bendición y un testimonio que me pasó para la gloria y la honra del Señor. Nunca me ha vuelto a pasar honestamente, pero fue algo muy especial y muy maravilloso que pues externa el poder tan grande que tiene el Señor para alcanzar a las almas. Dice el 10: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Gloria a Dios. Cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, porque eso es lo que cuando un creyente empieza a orar en lenguas, lo que está hablando son las maravillas de Dios, como lo dice la Escritura. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. El mosto era el vino que ocupaban para embriagarse en aquellos tiempos. O sea, están borrachos. Y dice el versículo 14, y como subtítulo dice: primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Ya habíamos quedado en videos anteriores que la hora tercera del día son las 9 de la mañana, ya que para los judíos iniciaba el día a las 6 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Ojo, porque aquí está diciendo que en los postreros días el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. O sea que el ministerio y el don de la profecía no se ha terminado, al igual que el de las lenguas. Siguen vigentes, porque el mismo Dios que hizo profetizar a Joel, que hizo profetizar a Juan el Bautista y que hizo hablar a Pedro en este momento, pues es el mismo Espíritu Santo de Dios que sigue hablándonos hoy en día. Aleluya, gloria a Dios. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Nuevamente habla sobre la profecía. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, refiriéndose a los eclipses, y la luna en sangre, cuando se refiere a la luna nueva que se pone roja, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Empezando ya a predicar el plan de salvación, que el que invoque el nombre del Señor Jesucristo va a salvar su alma de ir al infierno. Y aquí nuevamente me regreso un poquito, porque analizando ese tema que algunos comparten de que los profetas ya pasaron y que solo fueron en la época de los apóstoles, y algunos ocupan el versículo bíblico de que el último profeta fue Juan el Bautista, pero pues ahí cuando Pedro está dando el discurso y citando al profeta Joel, pues Juan el Bautista ya había muerto. Entonces él está dando a entender que aún seguía esa promesa y que iba a seguir habiendo bendición del Espíritu Santo en las nuevas generaciones. Varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria a Dios. Ahí está diciendo que Cristo venció a la muerte después de que lo crucificaron en esa cruz. Porque David dice de él: vela el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el infierno, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando se refiere a que el Señor no dejó su alma en el Hades, sino que venció a la muerte y resucitó. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás del gozo con tu presencia. Gloria a Dios. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Se dice él mismo, el Señor, como Jesucristo. Dijo mi Señor, Dios Padre, a Jesucristo: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, y aquí viene nuevamente el plan de salvación que tanto compartimos para la salvación de las almas. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí hay una parte donde también me quiero detener para analizarla, que es lo que dice Pedro: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Desafortunada y tristemente, las corrientes doctrinales pues van interpretando y van tomando cada una de ellas una postura muy diferente, hasta llegar al extremo de decir que si te bautizas en el nombre de Jesucristo, o que si te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como también Jesús lo menciona en los Evangelios. En mi opinión personal, yo considero que cualquiera de las dos formas es válida, ya que las dos vienen en la Biblia y no podemos decir que una vale más que la otra. Porque en una da el mandato el Señor Jesús, pero en otra es lo que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le da el discernimiento al Señor de cómo tiene que predicar y compartir el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Y por eso es que hay dos maneras o dos formas de bautizarse, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Y cualquiera de las dos valen. Es triste que cuando llegues ya bautizado de una u otro movimiento o de otra enseñanza de doctrina,
pues te piden que te vuelvas a bautizar cuando fue un acto hecho por fe y conforme a la Escritura, tanto de un lado como del otro. Entonces oremos porque Dios nos revele a todos su bendita voluntad y dejemos de estar debatiendo por este tipo de cuestiones, y en lugar de estar haciendo eso, pues nos unamos para poder seguir ganando almas para el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Desde los tiempos de los apóstoles, hace 2000 años, ya había maldad, ya había pecado en el mundo y la llamaban perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, que era el primer día, donde era el nacimiento de la iglesia, como 3000 personas. Gloria a Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, qué hermoso. ¿Y cómo fue la vida de los primeros cristianos? Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Qué bonito es cuando el pueblo del Señor está en unión y está viendo más qué nos une que qué nos separa. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ojo, que no se lo daban a una persona en especial, no se lo daban a algún líder. Lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, juntos otra vez lo dice, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria a Dios, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Y así es como nace la iglesia del Señor Jesucristo. Espero que este tema también haya sido de bendición para tu vida. Apóyame compartiéndolo para que más almas sepan cuál fue el verdadero nacimiento de la iglesia de Cristo, ya que Él no vino a fundar ninguna religión, Él vino a fundar su iglesia, una iglesia construida de piedras vivas que somos tú y yo. Cuando aceptamos y recibimos al Señor Jesús, dale me gusta, suscríbete al canal porque vienen videos de temas muy interesantes que nos van a ayudar en nuestra edificación y crecimiento espiritual. Muchas gracias y que Dios te siga bendiciendo en gran manera.